Hola, ¿qué tal? Nosotros somos del área de mecatrónica del CETIS número 26 y venimos a presentar nuestro proyecto del submódulo Aplicación del mecanizado en entornos CNC. El equipo está conformado con Jiménez Fabián Arlet, Lienzo Rodríguez Verónica, Díaz Martínez Joshua Nathaniel y su servidor Alfaro Zavala Juan David. Así que comencemos. La primera pieza que realizamos fue un socket, en el cual se le colocó un foco. Así que vamos a simular nuestra pieza en el torno. Como podrán ver, aquí ya está haciendo uso de las herramientas que utilizamos. Una vez terminado lo que es la simulación, pasaremos al editor y veremos nuestro código. Como podrán ver, es un socket hecho de material nylon y ahora vamos a ver lo que es nuestro código. Una vez ya abierto nuestro código, lo que tenemos aquí son el primer bloque, que es N010. Aquí definimos las condiciones tecnológicas para el inicio del mecanizado, la programación en milímetros, velocidad de avance en milímetros entre minuto, velocidad de avance en revoluciones entre minuto y la herramienta que se va a usar, que en este caso el código es G71, G94, G91, G97, que todo esto ya lo vimos en lo que fue en el curso. eh, F0, F0.380 S305, que esto es lo de de la velocidad de avance en milímetros por minuto y la velocidad de avance en revoluciones del minuto del material del nylon. Y por último tenemos lo que es la herramienta T1.1. En el bloque N020, que es G0, X36, Z1 y M30, que en este bloque definimos las coordenadas de acercamiento y giro del cabezal. El N030, que aquí aplicamos lo que es el ciclo fijo de seguridad de perfil para dar un contorno externo. El N040, interpolación lineal a la coordenada del punto B. N050, aquí en el N050 hacemos una interpolación lineal a la coordenada del punto C. N060 es una interpolación lineal de coordenada del punto D. N070, que es interpolación lineal a la coordenada del punto B. En la línea N080 utilizamos interpolación circular a izquierda eh, con un radio de 7, y lo que hicimos fue restarle en X y aumentarle el diámetro en Z. En la línea R090 utilizamos interpolación lineal y movimos la coordenada del punto Z. En el N100 utilizamos interpolación lineal, otra vez moviendo el eje X. Y en las líneas N110 y otra vez interpolación lineal con alejamiento 1. En la línea N020 hacemos interpolación lineal y hacemos cambio de herramienta, que es la broca. En el N130, definición de un ciclo para dar vuelta al acceso a la herramienta del desgaste interior. Y en el N140 hicimos un cambio de herramienta para el desgaste interior. N180, del perfil del eje X 8 mm y Z 5 mm de interpolación a la izquierda, radio 1. N190 G1, seguimiento del perfil del eje XZ 5 mm.
200. Seguimiento del perfil en los ejes X menos 2 milímetros y en Z 1 milímetro. N210. Alejamiento de la herramienta. N220. Cambio de herramienta. N230. Bueno, a continuación yo continuaré con la explicación de las líneas de código a partir de aquí, de la línea 230. En este caso, aquí corresponde, como lo dice el comentario señalado, a la coordenada de alejamiento y cambio de herramienta para roscado. Tenemos un posicionamiento en G0, que es una interpolación lineal, hacia la coordenada X0, Z-1, que es una posición pues fuera del área de trabajo, para que no pueda modificar nuestra pieza sin que sea el objetivo. Además tenemos un T6.6, que es la forma en la que vamos a llamar a nuestra herramienta diseñada para el roscado. Posteriormente, con la siguiente línea, que es la N240, hacemos la definición del primer ciclo de roscado en Z, en el eje Z. Ya lo vemos, aquí están nuestras coordenadas de inicio, las coordenadas finales y todos los factores externos que necesitamos para que nuestro roscado sea de acuerdo a las medidas que tenemos planeado. Las medidas pues ya fueron especificadas, sin embargo aquí nada más un pequeño repaso. Posteriormente, en la línea 250 nuevamente hacemos una coordenada de alejamiento para no interferir igual en un desbaste posterior de la pieza que pudiera afectar su diseño. Todo lo mantenemos en X0 porque pues es el centro, el punto de origen en el plano de X, y pues al ser una pieza hueca como tal no tenemos material ahí, así que podemos trabajar en ese eje sin ningún problema, obviamente sin rebasar la cota de Z-26, que es la profundidad máxima que tiene nuestra pieza. Una vez rebasándola pues podemos dañar un poco el material sobrante, ¿no? Que a final de cuentas no afectaría nada en su funcionamiento, ya que con un tronzado podríamos cortar la pieza sin ningún problema y no afectaría. Pero pues evidentemente por cuestiones de diseño no vamos a rebasar esa cota ni nos vamos a involucrar en alguna otra que pudiera dañar nuestra apariencia. En la línea 260 igual tenemos una interpolación lineal a la coordenada X0 Z-23. Como lo dice el comentario, es una coordenada de aproximación para el segundo roscado. Esta la va a dejar lo más cerca posible, técnicamente la va a dejar abajo de donde va a empezar a trabajar, para proceder a la línea N270 con un ciclo de roscado en el eje Z nuevamente, pero es nuestro segundo roscado. Es el roscado de la parte de la cabecita de la pieza. Evidentemente es una rosca un poquito más pequeña en diámetro, sin embargo con las mismas especificaciones que la rosca de arriba. Y ya para finalizar pasamos a la línea 280, igual con una interpolación lineal a las coordenadas X0 y Z5, que prácticamente son unas coordenadas fuera igual de nuestra área de trabajo, para proceder al paro del cabezal con el M5 y el M30, que nos indica el fin de programa y vuelta. Y así es como terminamos la explicación de esta pieza. Bien, ya por último, ya lo que explicaron mis compañeros, ahora pasamos a la pieza de ajedrez, que es una reina. Vamos a simular primero que todo para que vean cómo es que se hizo. Listo, una vez acabado, como podrán ver, es una pieza de ajedrez de reina. De esta manera quedó. Ahora ahora vamos a explicar lo que es el código.
Bueno, en el N010, que es nuestra primera línea de código, vamos a configurar nuestros parámetros, que obviamente es lo mismo que lo de la otra de la otra pieza, perdón, pero aquí ahora sí que dejamos lo que son los del curso. Esto tal cual, esta línea es lo que hemos visto en el curso. Tenemos el N020, que es un acercamiento para el inicio del ciclo. N030, que es el ciclo de desbastado. N035, que este es el ciclo fijo del seguimiento del perfil, el que ahora sí que sigue el perfil, esto va así. N036, que es acercamiento a la herramienta. N040, desbaste en el eje X de 4 milímetros. N050, desbaste en el eje Z 2 milímetros. N060, desbaste en el eje X 10 milímetros. N070, seguimiento de perfil en los ejes X, que es 8 milímetros, y Z, que son 5 milímetros. De la línea N080 hicimos una interpolación a izquierda con un radio 1, hicimos seguimiento de perfil en Z a 2 milímetros. En el N090, interpolación lineal, le añadimos a Z y le restamos a X. En el N095 hicimos con el seguimiento de perfil en el eje Z de 5 milímetros, y en el N100 una interpolación circular a derecha de un radio de 1. Y en el 110 un seguimiento de perfil igual a interpolación derecha con otro radio de 1. En el N120 en los perfiles le añadimos 20 milímetros en X y 4 en Z. En el N130 hicimos un seguimiento de perfil con interpolación izquierda con un radio de 1. Y en el N140 otros con el seguimiento de perfil con un eje le quitamos 22 milímetros en Z. N150, seguimiento de perfil en los ejes XM y 14M. N160, seguimiento de perfil en el eje ZX. N170, eje 8 milímetros. Y N180, seguimiento del perfil en los ejes X 8 milímetros. Bueno, continuando con la explicación de la pieza de la reina de ajedrez, nuestra segunda pieza, nos posicionamos en la línea N230, la cual nos muestra una interpolación lineal hacia la coordenada X22 Z-7, la cual pretende acercar la herramienta previo a un ranurado en el eje de X. Un ranurado que nos va a servir para dar un detalle al cuello de la pieza, en este caso el cuello de la reina. Y pues bueno, aquí en esta coordenada acercamos la herramienta, y en la línea N240 vemos como tal el ciclo de ranurado en el eje de X. Podemos apreciar las primeras coordenadas, las coordenadas de inicio en P0 y en P1, y las coordenadas finales del ranurado en P2 y P3. Ya las demás especificaciones, pues tales como la anchura de la placa, la distancia, todo eso, ¿no? Posteriormente en la línea N250 tenemos nuevamente una interpolación lineal para alejar la herramienta en el eje X primero, la cual sube hasta X40 para no interferir con nuestra pieza, y va hasta Z-7. Z-7, ahí librando, por así decirlo, la pieza, porque pues si la movemos desde un inicio hasta nuestra siguiente coordenada de alejamiento, puede que tenga un desplazamiento, bueno, no puede, de hecho sería un desplazamiento en diagonal por la posición en la que está la herramienta, y podría terminar por desbastar
una parte de la pieza, así que por algo ocupamos estas dos coordenadas de alejamiento. Primero la de la línea N250, que es en el eje X, y posteriormente la de la línea N260, que es en el eje de Z. Una vez hecho esto, hacemos un cambio de herramienta, pasamos a nuestra herramienta T4.4, igual para ranurado, pero en este caso en el eje Z. Previo a un ranurado en eje Z, posicionamos nuestra herramienta en la coordenada X4, Z4, igual en un movimiento lineal mediante el ciclo de G0, mediante la función de G0, perdón. En la línea N280 vemos como tal nuestro segundo ranurado, que es en el eje de Z. Este ranurado, un poco más pequeño que el anterior, nos va a servir para darle ese detallito a la corona de la reina como tal. Un pequeño ranurado realmente, pero que pues sí va a dar un poco de aporte estético. E igual vemos lo mismo, vemos nuestras coordenadas, las de inicio en P0 y en P1 y las de final en P2 y P3. Las mismas condiciones de la anterior, salvo que P5 cambia un poquito ahí por la distancia que hay entre ambos ranurados a comparación. Y posteriormente cerramos con la línea N290, la cual nos muestra una interpolación lineal nuevamente hacia una coordenada de alejamiento algo extensa hasta X40 y Z80, para pues así dar por concluido nuestro programa. Ocupamos el M5 para darle paro al cabezal, detener su giro, y M30 para concluir así el programa. Como verá, pues sí fue un poco complicado el dar detalles a esta pieza, sin embargo no fue imposible, y pues creo que con esto concluimos como tal la presentación de ambas piezas.